Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Son las 20:08 y es la primera mitad de Sobre la Tierra. Ya está con nosotros Gustavo Moseris, profesor de la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de nuestra facultad, y con él vamos a hablar sobre el cultivo de arroz, su transformación a partir del abastecimiento de agua. Hola, Gustavo. Buenas tardes. Bienvenido a Sobre la Tierra. Por primera vez. Sí, primera vez, gracias por la invitación. Bien. Es un gusto estar compartiendo esta tarde con ustedes. Estuvimos hablando fuera del micrófono y sabemos que no va a ser la única. Sí, va a haber muchas seguro, más. Tenemos seguro. muchos A temas disposición que hablar. cuando quieran. Para arrancar la entrevista, muy pocas veces nosotros en Sobre la Tierra hablamos del cultivo de arroz. ¿Nos podrías poner un poco en contexto? Sí, primero comentarles y analizar un poquito lo que tiene que ver con la importancia del cultivo de arroz. Sí. Piensen que a nivel mundial es uno de los 3 cereales más sembrados y de mayor producción y de mayor consumo también. Los 3 cereales son trigo, maíz y arroz precisamente. Una de las cuestiones que es importante analizar ahí en esa tríada es que el maíz en realidad tiene destinos múltiples, o sea, se usa para combustibles, para combustible como el caso de bioetanol, se usa también para la alimentación animal. En el caso del trigo y el arroz son los únicos 2 que de alguna manera tienen consumo directo para el humano y prácticamente en forma exclusiva para el humano. Entonces, ahí hay una cuestión que es que te pone en valor lo que significa el arroz para el mundo, ¿no? La segunda cuestión que me parece que para ponerlo en contexto está bueno analizar también es que en Argentina nosotros tenemos un consumo de arroz de 10 kilos por habitante y por año, mientras que el promedio mundial es 54, y en los países asiáticos es de 80 y más de 80 kilos por habitante y por año. Entonces, eso pone ya una aproximación en Argentina de decir, bueno, el cultivo desde el punto de vista de su mercado interno no es tan fuerte como lo es en otras partes del mundo, básicamente en 33 países alrededor del mundo que tienen un consumo muy, muy importante, muy superior a lo que es en Argentina. Entonces el cultivo de arroz en Argentina tiene esta característica de ser un mercado interno que es relativamente estable, pero de poco consumo en relación al mundial, y una exportación que es errática, o sea, es por momentos es un muy buen negocio y por momentos no. Entonces, en este punto, la constitución o la idea del productor de sembrar arroz está muy sujeta a lo que tiene que ver con el precio a nivel nacional. En Argentina hay 3 principales provincias: Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Corrientes tiene el 47% de la producción total, Entre Ríos el 31% y Santa Fe el 10%. Después, entre Chaco y Formosa se llevan el resto. O sea que el cultivo está muy posicionado en la Mesopotamia, en donde el recurso hídrico, digamos, la disponibilidad de agua es alta, ya que el cultivo de arroz se hace por inundación. Entonces, en este sentido, está bueno que tengamos la localización en donde el recurso principal para la producción de arroz es abundante, ¿no es cierto? El agua. El agua, que es fundamental. Bien, y ahora como estamos leyendo cosas para preparar la entrevista, leímos que en la última década se produjeron algunos cambios en la producción de arroz. ¿Qué te gustaría destacar? Bien, Sebastián, ahí una cosa que es también que es importante. Si nosotros medimos a nivel nacional, en realidad el cultivo de arroz desde hace 20 años, 30 años, es estable. O sea, hay aproximadamente sembradas unas 200.000 hectáreas a nivel nacional y una producción que va entre el 1.100.000, 1.200.000 al 1.500.000 normalmente. Hubo un pico de producción de 1.700.000 toneladas años anteriores. Entonces, si lo miramos a nivel nacional, es relativamente estable el cultivo. Sin embargo, internamente, entre estas provincias que mencionábamos hace un ratito, sí hay diferencias. O sea, lo que ha pasado en los últimos años es que Entre Ríos fue bajando su superficie, el cultivo se fue localizando en la provincia de Corrientes, y ahí se empezó a producir más. Siempre iban parejas o siempre con una
supremacía de Entre Ríos. En los últimos años Entre Ríos empezó, si bien estable, digo estable porque en realidad circula la superficie sembrada entre las 45.000 y las 55.000, 60.000 hectáreas, ¿no es cierto? Pero dentro de la provincia de Entre Ríos hay una dinámica muy particular, que es a lo que vos haces referencia, Sebastián. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando ahí? En la provincia de Entre Ríos hay 3 sistemas de abastecimiento de agua del cultivo. Pozo profundo, o sea, pozo o semiprofundo, ¿no? Que son más o menos a 100 metros de profundidad para abastecer el cultivo. Agua superficial, que viene de ríos y arroyos, y represas, que juntan agua y que después la redistribuyen a las parcelas en donde se hace arroz. Uh-huh. Estas 3 modalidades de suministro de agua presentes en la provincia de Entre Ríos en particular, tienen zonas muy definidas. Por ejemplo, la producción de arroz vía suministro de agua por pozo profundo se da en el centro de la provincia, mientras que las represas y el abastecimiento por ríos y arroyos se da más en los departamentos del norte. Entonces lo que estamos viendo es que en realidad el suministro de agua ha sido un motor fundamental para los cambios que se dieron en los últimos 10 años. A ver, se empezó a disminuir la superficie irrigada o por suministro de pozo y empezó a aumentar la superficie de producción de arroz bajo represa y por suministro de agua superficial de ríos y arroyos. Eso básicamente está asociado a una cuestión que tiene que ver con el costo de extraer el agua de un pozo profundo. Claro, la perforación debe ser carísima. La perforación es cara, el mantenimiento es caro. Sí. Pensemos que casi la mitad de los pozos están operados vía gasoil. Las bombas que extraen si bien en los últimos 10 años hubo una electrificación muy importante y muchos pozos pasaron a operar por vía eléctrica que abarata el costo de abastecimiento de agua, igualmente es un costo elevado, mantenimiento, mucha mano de obra. Por cada pozo se riegan entre 50 y 70 hectáreas nada más, mientras que si vamos a una represa que almacena agua y después por gravedad la redistribuye a parcelas, es mucho más eficiente, es más el volumen de agua que se maneja y son más grandes las parcelas que uno puede abastecer con agua. Lo mismo pasa con lo que tiene que ver con el agua de ríos y arroyos. Claro. Entonces, ahí la dinámica se dio básicamente de esta manera. Empezó a perder superficie sembrada el suministro por pozo, el del centro, y se fue moviendo hacia el norte para abastecerse de agua por represa o por suministro de agua superficial de ríos y arroyos. Entonces, en la dinámica y el movimiento de la superficie de arroz estuvo muy asociada a este factor, ¿no? Que es básicamente el abastecimiento del agua. ¿Y qué sucedió con las explotaciones? Porque, digamos, cambió la forma de abastecimiento, pero los productores que estaban en el centro quedaron ahí. Bien, buena pregunta, Pablo, esa, porque en realidad los productores fueron virando desde la producción de arroz a otros cultivos. Entonces, otros cultivos que no necesitan la cantidad de agua que necesita el arroz. Pensemos, como decíamos al principio, que hay que inundar la superficie completa con una lámina de agua de por lo menos 5 centímetros. Las láminas que se usan es entre 8 y 10. Entonces, multipliquemos eso en términos de superficie muy grandes, ¿no es cierto? Muchísima agua. Entonces, en ese mismo terreno, en ese mismo superficie, pasaron de hacer arroz a hacer soja o a hacer maíz. Entonces esos productores como que se reconvirtieron en el centro y empezaron además también a alquilar sus campos para productores más grandes que sí seguían haciendo el arroz y que tenían tal vez más espalda desde lo económico para solventar los costos que tiene que ver con
con el pozo. Pero ¿cómo es la tenencia de la tierra? Y porque supongo que tiene que haber costos asociados a arrendamiento. Exactamente. Hay cosas en juego que tienen que ver con cuál es el margen y cuánto me cuesta a mí hacer el arroz. Tal cual. Ahí hay una cosa que sucedió también en esta dinámica, y es que los molinos arroceros, que necesitaban asegurarse el abastecimiento de materia prima, lo que hicieron es, antes tenían un arreglo o un trabajo muy de proveedor-cliente, ¿no? O sea, con el productor. O sea, le brindaban asesoramiento, le brindaban insumos, le brindaban apoyo para que hiciera el cultivo. A pesar de esto, se encontraron con esta dificultad. Es decir, por más que el molino le diera apoyo, no podían afrontar el desarrollo del cultivo a una escala tan baja como es, por ejemplo, 80, 100, 150 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los molinos? Se empezaron a integrar verticalmente en forma inversa. O sea, ¿qué es lo que significa eso para que la gente nos entienda? Es decir, empezaron a hacer ellos su propio arroz. Mirá vos, claro. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hicieron? Por lo menos en la parte centro, que es por pozo, empezaron a sumar volumen de hectáreas que dejaban otros productores. Con otras espaldas, con otro negocio, con un negocio que evolucionó fuertemente en el mercado interno, desde el arroz que conocemos normalmente, que es el arroz pulido, el blanco, ¿no? A una serie de productos ligados al arroz. Si lo habrán visto, en los últimos años ha habido mucha oferta de galletas infladas de arroz, de productos de snack a partir de arroz. De todo tipo de productos elaborados a partir de él. Y en este sentido, eso les da más margen para hacer espalda, para tener espalda para poder producir el arroz ellos mismos, ¿no? Entonces, en el centro se dio esta dinámica en donde los productores siguen con la tenencia de la tierra, pero básicamente arriendan a aquellos que sí lo hacen, y lo hacen sumando muchas hectáreas, ¿no? Pensemos que los productores pasaron desde 1990, que eran aproximadamente 600 y pico de productores, a ser en la actualidad por ejemplo, en el último registro, cerca de 170 productores. Entonces, es una caída muy fuerte de productores y una concentración muy grande, porque en la actualidad, a nivel nacional, el 10% de productores más grandes producen casi el 70% del arroz a nivel nacional. Porque la superficie total no se movió mucho. No, exactamente. Fíjate, Pablo, que la superficie total a nivel nacional arronda eso, las 200.000 hectáreas. Y está ahí hace 20 años, ¿no? O sea que no se movió mucho. Hubo como una dinámica muy particular de caída de productores, de actores, de integración vertical, de aumento de la superficie de los productores. Pensemos que en este 10% hay un productor, el que más tiene 36.000 hectáreas sembradas a nivel nacional. Y eso prácticamente es casi el 70% de lo que es Entre Ríos solamente. No está en Entre Ríos, ¿no? Pero... Bien, y esta concentración de la que nos estás hablando, ¿cómo nos afecta como consumidores? Aparte de que de repente aparecieron un montón de productos, ¿no? Vinculados al arroz. Bien, a ver, en esto, Sebastián, en realidad como consumidores no nos afecta. Sí, lo que podemos identificar es lo siguiente, que esta concentración en términos de producción está más atomizada a nivel industrial. Esa atomización a nivel industrial, fíjense que si ustedes ven en góndola hay muchas marcas de arroz blanco, pulido, pero este sistema permitió desde la industria en los últimos años avanzar en el desarrollo de agregado de valor a los productos derivados del arroz. Y esto ofrece, desde el punto de vista como consumidores, con esta mecánica y esta dinámica nos vimos favorecidos, porque en realidad hoy tenemos una oferta bastante atomizada de productos y variada de productos, ¿no? Yo digo siempre, en realidad, ¿qué
que cómo uno lo ve desde el punto de vista como consumidor la cuestión. Es decir, a mí lo que me gustaría es que en realidad no se diesen estos procesos de concentración tan fuertes, porque de alguna manera saca gentes, saca a personas, o sea, atrás de siempre de nuestro léxico, que hablamos de agentes, hablamos de productores, sí, hablamos de industriales y demás, atrás de eso hay gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en la concentración de la producción hay gente que queda fuera del sistema. Entonces, en este sentido, es importante que los sectores en realidad tengan la mayor atomización posible que les permita la escala para hacer viable el negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos afecta como consumidores? Desde el punto de vista del producto y de la accesibilidad del producto, no. Desde el punto de vista de lo que es nuestro país, desde el punto de vista del desarrollo territorial, sí nos afecta. Sí. Y como ciudadanos más que como consumidores. Claro, exactamente. Volviendo por ahí un poco para atrás, pensando en lo que es el uso del agua, que es, como dijiste, es importante y aparte es el factor clave de la producción. Y vinculándolo con el ambiente, ¿cuál es el impacto de la producción? Bien. Y los distintos tipos de riego, pienso que cada cual debe tener. Sí, ahí hay una cuestión que es importante. Pensemos que el recurso agua es un bien social. Y lo usamos para el arroz, y si lo usamos para el arroz, no lo estamos usando para otra cosa, ¿no? Entonces, buena parte y en realidad este trabajo que hicimos, que lo hicimos en la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios, que lo hicimos en forma conjunta con la Cátedra de Economía Agraria, y básicamente con la doctora Liliana Pagliettini, que viene trabajando en el tema de hace muchísimos años, y en el marco de un proyecto de investigación de la facultad, la preocupación tanto de Liliana de hace muchísimos años como de muchos de los investigadores es qué valor se le asigna al agua para la producción de arroz. Esto es lo que nos motivó básicamente a hacer esta investigación, ¿no? Y cuando decimos esto, decir, bueno, bárbaro, ¿y qué impacto tiene desde el punto de vista ambiental? ¿No? Entonces, ahí hay 3 o 4 cosas a considerar que son importantes. Primero, la primera de todos es que el agua para la huella hídrica de una tonelada o de 1 kilo de arroz puesto en góndola es muy parecida o es prácticamente igual bajo cualquiera de estos sistemas. Mira. Y que a su vez es prácticamente igual en cultivo de secano de arroz, porque en Santa Fe se da el cultivo de secano. Entonces uno podría decir, che, ¿cómo es esto? Porque estás haciéndolo de secano, la huella hídrica es igual que usando agua. Bueno, pero ahí hay una cuestión que es fundamental. Cambia mucho el rendimiento bajo la producción de arroz, bajo secano, que bajo inundación, ¿no? Con suministro de agua. Entonces, en ese punto hay como una idea de que la huella hídrica es similar. Sin embargo, el agua que se usa para la inundación tiene una particularidad. Entra al lote, inunda y sigue, digamos, o se infiltra hacia las napas o el agua sigue en su correntía, ¿no? en su escurrimiento. Porque si se usa agua de arroyo, se inunda el cultivo y después, antes de la cosecha, se abren las taipas para que el agua fluya y retoma y vuelve. Al curso de agua. Uh-huh. Sin embargo, la preocupación es siempre el hecho de, bueno, si este recurso podría estar usado para otro cultivo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Esta es una gran duda que tenemos. En realidad, con el trabajo lo que llegamos a analizar es que una de las formas que tenemos para valorizar el agua en el cultivo de arroz, que es vía el canon de arrendamiento, sí, no es la mejor forma o la mejor metodología para generar este cálculo. Bien, no podía evitar pensar en los problemas de agua que hubo en todo el país, ¿no? De un par de años,
a los productores les afectó mucho. ¿Pudieron hablar eso al respecto? Sí, ahí en realidad siempre tenemos un problema de escasez de agua. Fíjate, Sebastián, que el cultivo se mueve y está en torno a Corrientes y Entre Ríos, que son las provincias que, digamos, más posibilidad tienen de abastecimiento. Ahora, esto que vos decís es importante. ¿Por qué? Porque muestra la diferencia en términos de porcentaje de las superficies bajo suministro de los 3 suministros de agua. Sí. O sea, cuando hay bajo nivel de agua y bajo suministro de agua en ríos y arroyos, aumenta la proporción por pozo profundo. Mira. ¿Ah? Y lo van a buscar a otro lado. Y lo mismo, claro, y lo mismo que pasa con el riego por represas, porque el riego por represas tiene una modalidad que es que muchas veces las represas necesitan carga, y la carga es a través de arroyos, y si esos arroyos vienen secos no hay carga, por lo tanto no hay posibilidad de cultivo. Entonces, sí, lo que vemos es que cuando analizamos un periodo largo de tiempo, vemos la dinámica de esta interacción, ¿no? Por eso vemos que la superficie bajo suministro de ríos y arroyos muchas veces es del 5%, y en los últimos años, por ejemplo, fue de cerca del 12%. Entonces se va moviendo entre el 5 y el 12 en función de la disponibilidad de agua. Gustavo, estamos llegando hacia el final de la entrevista, pero nos gustaría que la cerraras de la mejor manera que se te ocurra, que lo que quisieras redondear, reflexionar. No sé si la de mejor manera, pero digo, no, cerrar. No, la importancia que tiene desde el punto de vista del trabajo que viene haciendo la facultad en analizar los sistemas en forma holística, le decimos nosotros, ¿no? En forma integral, viendo que en realidad un problema en particular, como es el agua en arroz, tiene múltiples aristas. Entonces hay que ver qué es lo que pasa con la decisión y los productores en torno a sus costos y al conjunto de tecnologías disponibles para hacer el cultivo, qué es lo que está pasando con otros cultivos que compiten con el de arroz, qué performance económica tienen, pero a su vez también cómo tracciona la industria, qué es lo que hace la industria, qué es lo que le plantea a los productores, qué es lo que está pasando con la exportación y cómo afectan, por ejemplo, algunas cuestiones ligadas a medidas en particular la producción, como pueden ser las retenciones, como puede ser el cierre de exportaciones para de alguna manera asegurar un volumen de abastecimiento local. Todo esto hay que mirarlo en forma integral. Y el trabajo que viene haciendo no solo la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios, sino que me consta a lo largo de todas las cátedras y los grupos de investigación en la facultad, es precisamente tener esta mirada, ¿no? Tratar de analizar de la forma más integral posible los problemas para poder llegar a buscar soluciones y a plantar soluciones que sean claves para el desarrollo territorial de Argentina, ¿no es cierto? Y el desarrollo de Argentina en sí mismo. Buenísimo. Te agradecemos la presencia, de verdad me encantó. Bueno, es un montón de información. Cuando dispongan, acá estamos. Genial. Sí, este lugar es tuyo, así que avísanos y nos vemos. Bueno, un gusto, gracias por la invitación.